Comienzo a grabar la clase del día de hoy, viernes. Rápido se nos está yendo el tiempo, llevan 2 semanas. Vamos a comenzar entonces con los ejercicios que nos habían faltado por resolver del ejercicio de participación, donde se pedían realizar algunas expresiones trigonométricas como la que vamos a empezar resolviendo, que es seno cúbico de 225 grados. Entonces, era el ejercicio número 5. Seno cúbico de 225 grados es igual a el seno de 45 grados en el tercer cuadrante, pero negativo. Recuerden, estamos 225 grados, excedidos 45 grados de los 180, es decir, estamos en el tercer cuadrante a 45 grados. Las proyecciones siempre se calculan respecto al eje de las X. Esto está elevado al cubo. Esto se convierte en menos 1 al cubo, que es menos 1. Y seno de 45 elevado al cubo. Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Si hacemos 1 sobre raíz de 2 elevado al cubo, esto se convierte en menos 1 al cubo, que es 1. Y abajo me queda raíz de 2 al cubo. Esto sería menos 1 sobre 2 a la 1 medio elevado al cubo. Esto es menos 1 sobre 2 a la 3 medios. Y si nosotros descomponemos esto en una componente entera en el exponente y una componente fraccionaria, se convertiría en 2 elevado a un entero más un medio. Y aquí entonces esto es el desglose, yo sé que se puede obtener raíz de 2 al cubo como 2 raíz de 2, pero quiero explicar el por qué. Así que esto va a ser menos 1 entre 2 a la 1 por 2 a la 1 medio. Y si regresamos nuevamente a los exponentes fraccionarios a raíces, ya podemos escribir que esto es menos 1 sobre 2 veces la raíz de 2. Y si nos vamos a el quizzes, eh, bueno, lo tengo sin estar racionalizado. Vamos a multiplicar entonces todo por raíz de 2 entre raíz de 2. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 2 veces la raíz de 2 por raíz de 2 entre raíz de 2. Y esto me da menos raíz de 2 dividido entre raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 2 por 2 es 4. Así que todo dividido entre 4. Y aquí la tengo. Es esta que estoy señalando, menos raíz de 2 sobre 4. Vamos ahora con cosecante cuarta de 210 grados. Cosecante cuarta de 210 grados. El ejercicio número 6. La cosecante es la inversa del seno. Así que en primera instancia podemos escribir 1 entre el seno de 210 grados. Todo ello elevado a la cuarta. Y esto se convierte en 1 a la cuarta, que es 1, dividido entre el seno de 210, nuevamente tercer cuadrante, pero es seno de 30 y es negativo. Y todo está elevado a la cuarta. Menos 1 a la cuarta es 1, así que el resultado será positivo. Esto es 1 entre el seno de 30, que es un medio, elevado a la cuarta. Y esto es igual a 1 entre un medio a la cuarta. Sería un medio por un medio por un medio por un medio. O bien eleven el exponente cuarto aplicado a el numerador y el denominador, es decir, a 1 y a 2. Y yo sé que 2 por 2 me da 4, por 2 8, por 2 16, es decir, esto me da un 16avo. Y realizando la división de fracciones, 1 entre un 16avo sé que da como resultado 16 unidades, que es a lo que tenían que llegar en el ejercicio número 6, 16 unidades. Posteriormente, cotangente cuadrada de 240. Cotangente cuadrada de 240 grados.
La cotangente es la inversa de la tangente, así que vamos a escribir nosotros 1 sobre la tangente de 240 grados, todo ello elevado al cuadrado. La tangente de 240 nuevamente se encuentra en el tercer cuadrante, proyección de 60 grados, la tangente es positiva en el tercer cuadrante, así que esto es tangente de 60 grados positiva. Esto es 1 sobre la tangente de 60, todo ello elevado al cuadrado. La tangente 60 es raíz de 3, así que escribo 1 entre raíz de 3 y elevado al cuadrado. Y 1 entre raíz de 3 elevado al cuadrado es 1 al cuadrado, 1 dividido entre raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Así que la opción que tenían que seleccionar era 1/3. Y es la cuarta que se muestra. Pregunta número 8. Y aquí empezamos ya con las preguntas donde no estaba determinado el valor angular de forma numérica. La primera de ellas es la cotangente por el seno. La número 8 entonces, la cotangente de teta por el seno de teta. Vamos a hacer la descomposición de la cotangente. Recordar que la tangente es seno entre coseno, por lo tanto, coseno entre seno será la cotangente. Y esto está multiplicando, me dice a mí, a el seno de teta. ¿Sale? Así que coseno entre seno que multiplica al seno que divide, seno que multiplica se cancelan y esto me da coseno de teta. Que era lo que tenían que llegar, segunda opción del primer renglón. Ejercicio número 9. El seno de teta por la cotangente por el coseno más el seno. Vamos a verificar nomás que esté bien. Es seno de teta, cotangente coseno más seno. Vamos a hacer la multiplicación del seno por cada uno de los dos sumandos internos. Al realizar la multiplicación del seno por cotangente de teta por coseno de teta, voy a hacer de una vez la descomposición como en el ejercicio anterior de la cotangente. Así que la cotangente de teta es coseno de teta entre seno de teta. Y dijimos es seno por cotangente por coseno. Así que tengo este producto. Posteriormente, seno de teta por seno de teta me da seno cuadrado de teta. Así que esto es más seno cuadrado de teta. Esto va a ser igual a seno de teta por seno de teta. Entre seno de teta, perdón, se cancelan. Y me queda coseno de teta por coseno de teta, que es coseno cuadrado de teta. Más lo que tenía en el segundo sumando, seno cuadrado de teta. Y esto lo vamos a ver en esta sesión. Y esta era una pregunta esperando supieran contestarle y lo hubieran visto previamente. Y si no es para saber qué tanto han visto o no. Es una identidad trigonométrica pitagórica. Yo sé que la suma del cuadrado del coseno más la suma del cuadrado del seno del mismo valor angular siempre me da la unidad. Es identidad trigonométrica, les digo, se conoce como pitagórica y yo sé que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta o bien intercambiando los sumandos como está escrito, siempre es la unidad. Que era lo que tenían que llegar en la pregunta número 9. Y en la pregunta número 10 nos pedían la secante de teta menos el coseno de teta. La secante es la inversa del coseno, 1 sobre coseno de teta, menos coseno de teta.
De aquí lo que hay que hacer es poner denominador común. Así que todo va a estar dividido entre coseno de teta. Así que en el primer sumando o término me queda 1, en el segundo conservo el signo menos y en la multiplicación de coseno por coseno, que me da coseno cuadrado de teta. Y nuevamente, esta estructura de 1 menos coseno cuadrado de teta tiene que ver con la identidad trigonométrica pitagórica. De aquí mismo voy a retomarlo, sabiendo que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a la unidad. Yo lo que voy a hacer es despejar al seno cuadrado de teta. Si despejo al seno cuadrado de teta, esto me da 1 menos coseno cuadrado de teta. Así que, si aquí me aparece 1 menos coseno cuadrado de teta, yo puedo escribir seno cuadrado de teta. Y escribir entonces seno cuadrado de teta sobre coseno de teta, que era lo que tenían que llegar ustedes en esta expresión que estoy señalando. Era la válida en la pregunta número 10. Ahora sí, dudas de estos ejercicios que nos habían faltado por ver. Profe, en el ejercicio Tenemos el 6, 5. Ay, perdón. Ay, ay. si quieres tú primero. Primero las damas, a ver. En el 5, profe. Me Sí, perdí un poco en lo del denominador. en general desde el inicio. No, nada más después de cuando tiene 2 a la 3 medios, de ahí ya no supe qué procedió. Sí. 3 medios, si tú analizas, que es lo que ya estoy subrayando aquí, es una fracción impropia, es decir, numerador es mayor que denominador, no es propiamente un número fraccionario, se puede extraer una componente entera. Es lo que estoy haciendo aquí. Yo sé que 3 medios es un entero más un medio. Y después lo que aplico es propiedades de los exponentes. Cuando yo tengo x a la n más m, esto equivale a que sea igual a x a la n por x a la m. Entonces, si yo tengo la suma de 1 más 1 medio aplicado a 2 como base, pues yo puedo separarlo como 2 a la 1 por 2 a la 1 medio, aplicando el precepto que está en la parte de abajo. Y después regreso ya a lo que son los exponentes fraccionarios expresados como raíces. 2 a la 1 es 2 y 2 a la 1 medio es raíz de 2. Recuerden que todo exponente fraccionario es una raíz, así que si yo tengo una base x elevado a la n entre m, el denominador de esa fracción es el índice del radical, el numerador es el exponente del radicando. Ahora lo que tengo aquí es 2 elevado a la 1 medio, que sería igual a 2 a la 1 y afuera me queda una raíz cuadrada y por convención no se escribe el cuadrado cuando se está hablando de una raíz cuadrada. Sabemos que si no se escribe raíz cuadrada. Es por ello que aquí estoy escribiendo 2 veces la raíz de 2. Y después lo que se hace es racionalizar, simplemente porque se pidió de manera diferente y no se pedía de esta forma en el ejercicio, pues entonces se multiplica por la unidad. Esa unidad va a estar comprendida por la raíz que quieres quitar del denominador, que es raíz de 2. Así que si multiplico por raíz de 2 de arriba y abajo, me queda menos raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 por raíz de 2, que es 2 por 2 y que es 4. Ok, gracias, profe. A ti, Samantha. Después había alguien también con dudas. Sí, ¿Bruno? era yo, profe. Ahí en el 6, Sí, ¿cómo determina rápido que es seno menos seno de 30? Bueno, el 30, ¿cómo lo determina? sí. Recuerda que siempre las proyecciones van a estar calculadas, las reducciones de los ángulos y esas proyecciones en cada uno de los cuadrantes, siempre van a ser respecto al eje de las X. Si tú mides en el primer cuadrante un ángulo cualquiera, un ángulo teta, se mide del eje de las X a la proyección que tú estés realizando de un punto, por ejemplo, unido hacia el origen de coordenadas, o bien ese segmento, ¿sale? Que está abriendo respecto al eje de las X, siempre lo calculas tú en esta dirección, siempre. Ahora, eso es en el primer cuadrante y ahí no queda lugar a dudas. Dice 60 grados, sabes cómo se miden los 60 grados. Pero por la característica de las funciones trigonométricas que siempre indican una periodicidad, vale la pena que nosotros hagamos la reducción de los
ángulos que son múltiplos de 30, 45 y 60 a estos valores angulares. Por lo tanto, si en el segundo cuadrante tú tienes un valor, vuelvo a borrar esto para no estar encimando. Si en el segundo cuadrante ahora tú tienes un valor angular de θ grados, siendo θ un ángulo comprendido entre, le voy a quitar el igual nada más para no estar sobre el eje. Me agarro. A ver, siendo θ entonces, les decía, un valor angular comprendido de los 90 grados a los 180 grados sin tocarlo, para no decir que está sobre los ejes, sino en el cuadrante. Yo sé que ese valor angular que te interesa a ti para el cálculo de todas las funciones trigonométricas es este pedacito de aquí. Lo mismo para el tercer cuadrante. Ojo, llevamos dos cuadrantes y ambos han sido referenciados a el eje de las X. En el tercer cuadrante sería exactamente lo mismo, que es el caso que me estás preguntando tú. Del valor angular de θ grados que yo tengo aquí, siendo θ un valor comprendido entre los 180 grados y los 270 grados, es decir, en el tercer cuadrante, el valor angular que me interesa a mí es alfa grados medido respecto a la parte negativa del eje de las X. Entonces, si yo tengo que vale θ 210 grados, habíamos visto en los apuntes que lo que tienes que hacer para la obtención de tu ángulo alfa es el valor de θ que tienes, es decir, 210 grados menos los 180 grados. Si tú le restas 180 grados a ese valor de θ, lo que vas a obtener es este pedacito de aquí, que sería este mismo valor angular que nosotros estamos marcando. Entonces, siempre respecto al eje de las X, en el cuarto cuadrante sería lo mismo. Cualquier valor angular en el cuarto cuadrante lo obtienes tú como este pedacito que te hace falta y sería 360 menos el valor de θ que tengas. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más con dudas? Bueno, con esto concluimos entonces este ejercicio. Ya se explicaron por completo los 10 reactivos. Vamos a continuar ahora con nuestro curso. En el curso lo que tenemos que ver nosotros son identidades trigonométricas, primero las pitagóricas. Lo que me preguntabas, Bruno, tiene que ver con esto que está indicado a la derecha en la figura 1.5. Te sugiero le eches un vistazo nuevamente. En segundo, tercer y cuarto cuadrantes, cómo reducimos nosotros al primer cuadrante para llevarlo a ángulos de 30, 45 y 60. Ahora, respecto a las identidades trigonométricas pitagóricas, se llaman así porque se basan en el teorema de Pitágoras y nosotros vamos a ver que son tres estas identidades trigonométricas pitagóricas y vamos a hacer rápidamente la demostración de estas identidades trigonométricas haciendo uso de la figura 1.6. De esta figura voy a ir extrayendo las componentes que se indiquen en cada una de las demostraciones de las tres identidades trigonométricas pitagóricas. Y me voy a llevar también el texto para ir haciendo nada más acotaciones puntuales. Bueno, ya teniendo todo aquí, vamos a empezar. En los espacios que tenga yo disponibles voy a ir haciendo las acotaciones de lo que está escrito ya en los apuntes y que tienen ustedes como referencia para saber cómo es que llegamos a estas identidades trigonométricas pitagóricas. Primero, se nos está dando una circunferencia con radio 1 y algunos segmentos van a coincidir precisamente con este valor del radio. Por ejemplo, el segmento OC, el segmento OE, que son parte de los triángulos que nosotros vamos a estar analizando, el segmento OB, son todos unitarios. Entonces, esto lo vamos a tomar como punto de partida para hacer algunas simplificaciones de los triángulos rectángulos que vamos a estar analizando. En primera instancia, vamos a analizar el triángulo OAC. Vamos a fijarnos en este triángulo entonces. Y de este triángulo, lo que vamos a obtener es el seno de alfa, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa.
¿Sale? Cateto opuesto es el segmento AC, la hipotenusa es el segmento OC. Así que el seno es la división de, y aquí hay un error en las notas, voy a hacer la corrección. Recuerden que el seno es un número, el seno de un ángulo es un número, por lo tanto debe ser un cociente de números. Aquí lo que está indicado son la división de segmentos dirigidos. Eso está mal. Lo que debo hacer es agregar el módulo de estos segmentos dirigidos. Ahora sí ya dice que eso es la división de números. El módulo es un número, es decir, cuánto mide en tamaño el segmento OC y cuánto mide en tamaño el segmento AC. Ahora sí es un número. Sin embargo, observando nosotros la figura, podemos notar que el segmento OC es radial, por lo tanto su medida es unitaria. Así que determinamos que el módulo de OC es 1 y por lo tanto este cociente pues se va a convertir simplemente en A sobre C, ya que el denominador es 1, que es lo que tenemos nosotros a la derecha. Y nuevamente hace falta el módulo. El seno de alfa entonces es el módulo de A sobre C. Después, acá estoy seguro que no es la última versión. Hay algunos errores que recuerdo haber corregido. Lo voy a checar y haré la corrección a la brevedad, porque aquí también debe decir coseno de alfa. Bueno, el coseno de alfa es cateto adyacente. Adyacente al ángulo alfa es el segmento OA entre la hipotenusa, que es el segmento OC. Entonces me va a decir módulo de A entre módulo de OC. Nuevamente el módulo de OC es unitario, entonces el coseno se convierte en el módulo de OA. Y aquí debe decir no seno, sino coseno del ángulo. Esa es nuestra segunda referencia. Ahora, si yo aplico el teorema de Pitágoras, y esto lo voy a hacer en la parte inferior de la figura para todas las demostraciones, voy a aplicar el teorema de Pitágoras sobre el triángulo que dijimos y vamos a estar analizando, que en este caso es el triángulo OAC. Si yo analizo el triángulo OAC y aplico el teorema de Pitágoras, yo sé que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, módulo de OA elevado al cuadrado es el primero de los catetos. Posteriormente, más el módulo de AC elevado al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el segmento de OAC. Ahí está el teorema de Pitágoras, aplicado tal cual. Sin embargo, habíamos visto nosotros en el desarrollo de este ejercicio que el módulo de OC es igual a 1. Entonces, en mi teorema de Pitágoras, yo sé que 1 al cuadrado me da 1. Y también demostramos nosotros que el módulo de AC es igual al seno de alfa. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado ambos miembros, obtendré seno cuadrado. Y lo mismo para la segunda expresión, coseno cuadrado. Donde diga módulo de AC al cuadrado, sustituyo seno cuadrado de alfa. Entonces aquí dice seno cuadrado de alfa. Donde diga módulo de OA elevado al cuadrado, escribo coseno cuadrado de alfa. Y ambos se están sumando. Y esta es la identidad trigonométrica pitagórica que nosotros tenemos aquí en las notas. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a la unidad, o bien como lo demostramos, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a la unidad. Recuerden que son números y los números cumplen con la propiedad conmutativa. 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5, por lo tanto el seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo será lo mismo que sumarlos en orden inverso. Y es la primera identidad trigonométrica que hemos demostrado nosotros con este círculo unitario. Vamos a ver si... Vámonos ahora con el análisis del segundo triángulo que nos están dando como referencia a nosotros. Para este segundo triángulo, me dicen a mí que voy a tomar el triángulo de O, AB, AD. Esos son sus vértices, el triángulo OBD. Y vamos a calcular en primera instancia la tangente del ángulo alfa, que es tangente, cateto opuesto, entre cateto adyacente. El opuesto será de B a D, el adyacente de O a B. Voy a hacer las flechitas un poquito más grandes, nada más para no confundir que estamos con el mismo primer triángulo. Entonces sería de D a B o B a D entre el origen al punto B, o B, que es lo que tenemos en la parte de aquí de las notas. Para la tangente, nuevamente,
me hizo falta colocar el módulo de estos segmentos dirigidos. Si observamos el segmento de O a B, vemos que es unitario, por lo tanto el denominador vale 1 y la tangente se convierte simplemente en el numerador, que es el módulo del segmento de B a D. Vamos a hacer lo mismo para la secante. La secante es la inversa del coseno. Si el coseno era cateto adyacente entre hipotenusa, ahora sería hipotenusa entre cateto adyacente. Así que será nuestra hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es el segmento de O a D, cateto adyacente el segmento de O a B. ¿Qué es lo que tenemos también aquí en la parte de las notas? Haciendo referencia nuevamente a que nos hace falta aquí el módulo de estos segmentos. Nuevamente el segmento de O a B es unitario, se convierte únicamente la secante en el numerador, que es el módulo del segmento O a D. Y de nueva forma, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo, vamos a hacer el análisis en la parte inferior. Para el triángulo OBD, lo que vamos a tener nosotros es, nuevamente, suma del cuadrado de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa, así que sería módulo de OB elevado al cuadrado más módulo de BAD elevado al cuadrado igual al cuadrado de la hipotenusa, que es módulo de OAC elevado al cuadrado. Ahora, en el análisis nosotros también teníamos ya un segmento unitario, que era el módulo del segmento de OAB. Así que yo sé que esto vale 1 y por lo tanto en este análisis puedo escribir yo 1 más, y si elevo al cuadrado ambos miembros en ambas expresiones, me hizo falta aquí el módulo del segmento D. Si elevo al cuadrado entonces ambos miembros de ambas ecuaciones, yo ya podría tener módulo de BD elevado al cuadrado, que es tangente cuadrada de alfa, y módulo de OC elevado al OD, perdón, elevado al cuadrado. Aquí lo escribí mal. C ni siquiera forma parte del triángulo. Módulo de OD elevado al cuadrado, que va a ser secante cuadrada de alfa. Ahora, esta ya es la identidad trigonométrica pitagórica. Así algunos se la aprenden o la han visto, 1 más tangente cuadrada igual a la secante cuadrada de alfa. A mí me gusta manejar esto como una diferencia de términos cuadráticos y dejar siempre todo igualado a la unidad, por las aplicaciones que esto tiene también en su parte geométrica. Si ustedes en la parte de cálculo y geometría que están estudiando o ya estudiaron cónicas, recuerdan la ecuación de una hipérbola, recordarán que es una diferencia de términos cuadráticos, y cuando ustedes vean en el penúltimo capítulo, que es álgebra vectorial, la parte de parametrización y escritura de la ecuación vectorial de una curva en el espacio de 3 dimensiones, por ejemplo, una elipse en el espacio tridimensional, una hipérbola, una parábola, una circunferencia, van a ver que conviene hacer la parametrización con estas identidades trigonométricas, y por lo tanto convendría que todo lo dejáramos siempre igualado a la unidad, porque las ecuaciones ordinarias de nuestras cónicas están igualadas a la unidad. Así que la tangente cuadrada la voy a despejar hacia el lado derecho y me va a quedar a mí que la secante cuadrada del ángulo menos la tangente cuadrada del ángulo es igual a la unidad, que es lo que yo tengo aquí. Les digo, esto es simplemente por conveniencia en una aplicación geométrica que se pueda dar. La identidad trigonométrica puede quedar también como lo teníamos en primera instancia. 1 más tangente cuadrada igual a la secante cuadrada, no hay ningún problema. Ustedes saben cómo manejarla. Yo les digo, siempre dejar el 1 del lado derecho, lo veo como una diferencia de términos cuadráticos, pero eso ya es al gusto de ustedes. Finalmente, nos hace falta un solo triángulo. El triángulo OFE para la última identidad trigonométrica. De este triángulo, entonces, lo primero que vamos a observar nosotros es que el valor de alfa, que siempre se ubicaba en la parte inferior de cada uno de nuestros triángulos,
ahora ya no está presente para este triángulo que estoy mencionando de OAFAE. Ahora, para este triángulo de OAFAE, necesitaré saber dónde está el ángulo alfa dibujado. Y para ello, vamos a hacer el siguiente cálculo. Yo sé que de los 0 a los 90 grados aquí en el primer cuadrante, ya tengo ocupados alfa grados aquí. Por lo tanto, yo sé que esto vale 90 grados menos alfa. Bueno, voy a hacer primero la determinación de que tengo un ángulo recto. Este sí lo puedo conocer en primera instancia. El segmento de EAF con el radio de la circunferencia están formando un ángulo recto. Aquí no tengo problema alguno. Y les decía, voy a determinar los valores angulares. Vamos a poner que esta es una incógnita X. Y además de ello, yo lo que les decía aquí en primera instancia es que la suma de estos valores lo voy a llamar ángulo Y. Yo sé que Y más alfa va a ser igual a 90 grados. Es un ángulo recto el que se está marcando del eje de las X al eje de las Y. Y más alfa igual a 90 grados. Y ahí despejo yo el valor de Y, que es el primero de los valores que quiero determinar. Así que Y es igual a 90 grados menos alfa. ¿Y qué es lo que voy a escribir en la parte de arriba? Y que ya teníamos escrito previamente, nada más que quise explicarlo. Así que sería aquí 90 grados menos alfa. Ahora, yo también sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo, en este caso rectángulo, son 180 grados. Yo ya tengo 90 menos alfa, yo ya tengo el ángulo recto y me hace falta el ángulo X, así que puedo sumarlos los tres e igualarlos a 180 grados. Así que la suma de 90 grados menos alfa más los 90 grados que tengo en el ángulo recto más el ángulo X tiene que ser igual a 180 grados. De aquí puedo simplificar del lado izquierdo, 90 más 90 me da 180. Así que 180 grados menos el valor de alfa más el valor de X es igual a 180 grados. 180 grados lado izquierdo y lado derecho se cancelan y me queda menos alfa más X igual con 0, de donde si yo despejo alfa hacia el lado derecho me da que X es igual a alfa grados. Así que lo que había determinado yo en la parte superior como X grados es en realidad el valor de alfa grados. Yo ya sé entonces dónde está mi ángulo alfa, en el vértice F. Y es lo que voy a colocar entonces yo. En el vértice F, ahí voy a colocar el valor de alfa grados. Bueno, esa es nada más la demostración, lo que está aquí en la parte inferior, para poder determinar dónde se encuentra nuestro ángulo alfa. Ahora, de este triángulo entonces, OFE, yo lo que voy a hacer en primera instancia es obtener, me dicen a mí, la cosecante del ángulo y posteriormente la cotangente del ángulo. Para la cosecante, que es la inversa del seno, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, será hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es el valor que se encuentra opuesto al ángulo recto y que sería el segmento de OAF, hipotenusa, sobre el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo alfa es el segmento de OAE. Entonces ya tengo calculada mi cosecante como está aquí y que ya lo vimos en el triángulo. Nos hacen falta nuevamente los módulos, así que es módulo de OF entre módulo de OE. Ahora, observando nuevamente la figura, sabemos que el módulo de OE es unitario, por lo tanto el denominador se vuelve 1 y el cociente se convierte únicamente en el segmento OF en su tamaño, que es su módulo. Aquí está. Ahora, para la cotangente, que es la inversa de la tangente, si la tangente es cateto opuesto entre el adyacente, este será cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente al ángulo alfa es el segmento EF y el opuesto es el segmento OE, que es lo que tenemos aquí.
módulo de EF entre módulo de OE. Nuevamente OE es unitario, por lo tanto el cociente se convierte simplemente en el módulo del segmento EF. Ahora, lo que vamos a hacer nuevamente es elevar al cuadrado ambos miembros y voy a considerar el triángulo rectángulo para el análisis. El triángulo rectángulo OFE. De este triángulo rectángulo me interesa el teorema de Pitágoras, así que suma del cuadrado de los catetos sería el segmento EF, el segmento OE son los catetos, módulo de EF elevado al cuadrado y más el módulo de OE elevado al cuadrado igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el segmento que va desde O hasta F. Módulo de OF elevado al cuadrado, y de aquí ya empezamos a hacer algunas consideraciones. Sabemos que el módulo de OE es igual a la unidad, así que esto es igual a 1. Y el módulo de EF elevado al cuadrado es la cotangente cuadrada del ángulo. Módulo de OF elevado al cuadrado va a ser cosecante cuadrada del ángulo. Y de aquí, nuevamente, yo ya puedo determinar esto como la identidad trigonométrica pitagórica o bien despejar para dejar el 1 del lado izquierdo o derecho solito. Así que cosecante cuadrada de alfa a la cotangente cuadrada la paso restando ese lado derecho menos cotangente cuadrada del ángulo igual a la unidad. Que es lo que tenemos nosotros aquí como tercer identidad trigonométrica pitagórica. Ahora, yo lo que les sugiero es que estas identidades trigonométricas las vayan anotando ustedes en una hojita aparte para que todos los ejercicios que vayamos desarrollando y que ustedes también desarrollen en la plataforma, en la serie de ejercicios que tendrán que subir y en su examen lo hagan de manera más rápida. Si ustedes tienen la tablita de los valores angulares, si ustedes tienen también cómo se reducen los ángulos al primer cuadrante con la figura que vimos, si tienen ustedes estas identidades trigonométricas y las posteriores que veamos todo condensado en una hoja, pues será más fácil que ustedes puedan acudir a ello para su consulta en las tareas, en el examen, en cualquier punto, ¿sale? Así que yo les sugiero las tengan a la mano. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe. Sí, dime, Jorge. ¿Por qué lo cambió a módulos? ¿Por qué no lo dejó así como líneas? ¿Por qué lo tenía que cambiar a módulos? Los Porque, lados. sí, van a ver ustedes también en la parte de geometría analítica que existen dos tipos de cantidades. Unas son las vectoriales y otras son las escalares. En la vectorial, escribo a la derecha, para un vector cualquiera, o en este caso para un segmento, lo llamamos segmento porque está contenido en una línea recta. Una línea recta es un ente geométrico infinito, pero tienes un segmento de recta, es decir, un pedacito de recta comprendido entre dos puntos. Voy a suponer que esto sea O y que esto sea C. El segmento de O a C te dice que el punto inicial es O y el punto final es C. Estás hablando de un segmento dirigido que puede ser interpretado también como un vector. Ahora, el segmento dirigido lo que tiene es una magnitud, una dirección y un sentido. Sin embargo, si tú analizas las funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno de 30 grados, dices que es un medio, es un número, no es algo que se esté representando con una dirección y con un sentido. Así que lo que te interesa a ti son los cocientes de los números. ¿Cómo obtienes el valor numérico de este segmento dirigido de O a C? Pues lo que te interesa es su tamaño, para que en el momento en el que tengas tú cocientes de tamaños, es decir, de números, pues te dé un número también la función trigonométrica. De ninguna manera podemos nosotros incluir la dirección y el sentido en las funciones trigonométricas, ya que estas te dan números únicamente. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces, esta es la primera parte. Les sugiero, les comento nuevamente, ustedes tengan esto a la mano para poder
estudiarlo lo más rápido posible o repasarlo lo más rápido posible, tenerlo lo más a la mano posible cuando resuelvan ustedes los ejercicios. El segundo tipo de identidades que nosotros tenemos que ver son las de suma y diferencias de ángulos. Primero vamos a ver la de suma de ángulos. Posteriormente veremos el concepto de función par e impar y veremos entonces ya la diferencia de ángulos en las funciones trigonométricas. Vamos a tomar como referencia ahora a la figura 1.7. Esta figura 1.7 nos va a servir a nosotros para hacer la demostración de estas identidades trigonométricas de suma de ángulos. Y me voy a llevar también la parte del procedimiento. Ustedes me dicen si por algo no se llegan a ver bien algunas letras. Yo estoy considerando que con el tamaño que estoy poniendo o escalando la imagen así con este tamaño se está viendo bien. Si por algo ustedes no lo notan, me dicen y lo hago más grande. Yo esperaría se notara. Si no se nota, me dicen. Sí se ve, profe, gracias. Sí, sí Ok, se ve. gracias. Bueno, en primera instancia vamos a tener aquí ya capturados de una vez lo que es suma de ángulos en el seno y en el coseno, y ahorita vemos el análisis de la tangente. Ahora tenemos esta figura medio extraña, la figura 1.7. Tenemos 3 triángulos rectángulos y un cuadrado. ¿Qué es lo que nos interesa en primera instancia? Que nosotros vamos a estar calculando la suma de ángulos en una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente. Por lo tanto, nuestro triángulo de partida va a ser el triángulo de OAA AE, que es el que tiene el ángulo alfa más beta como un ángulo inscrito. Bueno, entonces, si ustedes analizan, es lo que se dice aquí del triángulo OAE, y de este triángulo es del que vamos a hacer el análisis. Si nosotros tomamos el seno de alfa más beta, que es lo que se tiene aquí en primera instancia, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto a alfa más beta es el segmento de AAE entre la hipotenusa, que es el segmento de OAE, que es lo que dice en las notas, el módulo de AE entre el módulo de OE. Ahora, lo que se busca hacer es la descomposición en ángulos alfa y beta a las distintas funciones trigonométricas. Es por ello que ahora el segmento de AAE lo separo como la suma de dos segmentos. El segmento AC más el segmento que va de C a E, que es lo que yo tengo en la segunda parte de la escritura de esta ecuación. Y además de ello, entendiendo que ya hice la descomposición de estos segmentos, el segmento de A a C es idéntico al segmento de B a D. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Yo puedo llegar a esta igualdad y esta sustitución porque sé que tienen la misma magnitud estos segmentos y por lo tanto numéricamente me representan lo mismo. Ahora, estoy migrando mi segmento AC hacia el segmento de B a D porque este segmento está asociado al triángulo rectángulo que tiene nada más como ángulo A alfa, de tal forma que yo ya estoy haciendo la simplificación a un solo ángulo para las funciones trigonométricas cuando tomo el triángulo OBD. Bueno, entonces digo yo que en lugar de tomar al segmento de A a C, voy a tomar al segmento de B a D. Y eso es lo que está indicado aquí. Entonces, el seno de alfa más beta, en lugar de AC, escribo BD. Lo demás queda igual. Y después lo que voy a hacer es separar las fracciones. Una fracción con denominador común se puede hacer la suma de los dos términos en el numerador por separado con el denominador. Y además de ello, voy a multiplicar por estos unos. Aquí se tiene separada la suma de fracciones y en verde se tiene la multiplicación por esos unos comprendidos por el segmento OD entre OD y ED entre ED.
Y esto lo estoy haciendo para llevar a otros triángulos lo que es alfa más beta que está en el triángulo OAE. Bueno, ahora aplico propiedad conmutativa en el denominador. En lugar de escribir OE por OD, cambio el orden de los factores y escribo OD por OE. Y lo mismo hago para la segunda fracción. El denominador lo voy a escribir conmutado en su multiplicación. Ahora en lugar de OE por ED, escribo ED por OE. Estamos ahora nosotros en nuestra ecuación 3. En esta ecuación 3 yo ya puedo empezar a asignar los valores a cada una de estas fracciones, que si se dan cuenta tienen la misma estructura de la identidad trigonométrica. Son dos productos en dos sumandos, 4 productos en total distribuidos en esos dos sumandos, pues entonces tenemos que llegar a la igualdad de la identidad trigonométrica. En el primero de los cocientes BD sobre OD. BD, entonces, entre OD. El segmento BD lo vamos a ir marcando entre el segmento que va de O a D. Si ustedes analizan, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa asociados al ángulo alfa. Y esta función trigonométrica es el seno del ángulo. Así que me da el seno de alfa. El primer término entonces es seno de alfa. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el segundo cociente, OD, entre OE. OD. Voy a borrar ahorita estos para que no nos estén metiendo ruido. Y voy a poner entonces el triángulo en cuestión, que sería OD. Entre OE, me dice a mí. La figura quizá no esté tan perfectamente trazada y no se alcanza a ver que este es un ángulo de 90 grados. Vamos a hacer rápidamente la demostración también. Voy a borrar los segmentos rojos nada más. Si yo tengo en primera instancia alfa más beta y aquí tengo 90 grados, yo puedo calcular este valor angular también para el triángulo OAE. Yo tengo alfa más beta más los 90 grados más un ángulo que no conozco y es igual a 180 grados. Este ángulo de aquí va a ser nuestro ángulo X. Yo de aquí ya puedo empezar a simplificar. El 90 pasa restando hacia el lado derecho y me queda alfa más beta más X igual a 90 grados. De aquí yo puedo despejar a X y me da 90 grados menos alfa menos beta, que es lo que vale el ángulo X. Bueno, entonces colocamos a X, es decir, al ángulo superior, como 90 menos alfa menos beta. Ahí, un poquito más despacio. 90 grados menos alfa menos beta. Ahora, del triángulo que yo voy a hacer el análisis, que es el triángulo ODE, y que voy a señalar ahora. Yo tengo beta unidades en uno de los ángulos. Tengo 90 menos alfa menos beta, pero más alfa. Este ángulo por completo es lo que vale. Bueno, pues vamos a hacer la simplificación entonces. Sería 90 menos alfa menos beta más el valor de alfa. Le estoy sumando este pedacito, entonces le tengo que sumar alfa unidades. Así que se cancelan y me queda 90 menos beta. Para el triángulo, entonces, ODE, tengo 90 menos beta en la parte superior. Y este ángulo lo desconozco. Nuevamente es mi ángulo X. Así que la suma de X más el ángulo beta más 90 grados menos beta
es igual a 180 grados. De aquí yo puedo cancelar beta menos beta y me da x, que es igual a 180 grados menos 90. Y estos son 90 grados. Así que este ángulo X son 90 grados. Es un ángulo recto. Les digo, el dibujo no está muy claro. Sin embargo, sí podemos determinar nosotros que es el ángulo recto. Así que lo voy a poner como el ángulo recto y vamos a comenzar con el análisis. Bueno, así que yo sé que este es un ángulo de 90 grados y voy a hacer el análisis sobre este triángulo. El ODE. Y ya vamos a dejar el ángulo de 90 grados ahí marcado. Ya hicimos la demostración, así que lo vamos a estar reutilizando para posteriores cálculos. Me dice entonces el cociente de OD entre OE. OD es este segmento aquí entre OE, el segmento acá. Si ustedes analizan respecto al ángulo beta, OD es el cateto adyacente y OE es la hipotenusa. Así que yo tendría el coseno del ángulo beta. Después vámonos con el cociente de CE entre ED. CE, y voy a borrar ya estos vértices, no nos sirven ahorita como referencia. CE y D, ahora estoy en el triángulo rectángulo superior, en el pequeñito que está sobre el cuadrado. CE entre ED. CE entre ED. Y esto sería CE, el cateto adyacente sobre la hipotenusa para el ángulo alfa. Y esto se convierte entre coseno del ángulo alfa para el triángulo pequeñito que tengo yo en la parte de arriba. Así que esto es coseno de alfa. Y nos hace falta este último cociente de ED sobre OE. Borro otra vez en este caso. Tengo el segmento de ED y el de OE. Nuevamente estoy en el triángulo ODE y tendría cateto opuesto sobre la hipotenusa para el ángulo beta. Esto es el seno de beta. Y que si analizamos nosotros es precisamente la identidad trigonométrica que tenemos nosotros en la parte inferior. Se convierte en seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Y es el análisis que hemos hecho sobre el triángulo o la serie de triángulos que se tienen en la figura 1.7. Nuevamente, esta identidad trigonométrica yo les sugiero la tengan ustedes a la mano para que puedan ustedes tenerla como referencia rápida en la solución de ejercicios. Bueno, hemos hecho la demostración de la primera identidad trigonométrica de suma de ángulos. Vamos a hacer lo mismo para el coseno. Ahorita fue aplicado al seno. Nos vamos a basar nuevamente en el triángulo de OAE y nuevamente el ángulo alfa más beta, pero ahora al coseno, es decir, cateto adyacente sobre la hipotenusa. El segmento OA entre el segmento OE, que es lo que tenemos aquí. Ahora, el segmento OA yo lo voy a considerar también como parte del segmento que va desde O a B. Así que la suma de OA más AB me da OAB, que es lo que tengo yo aquí. Y de ahí voy a despejar a mi segmento que tengo como conocido, que es el segmento de OAA. Por lo tanto, el segmento de OAA es la diferencia de OB menos AB. Y observamos nosotros que el segmento que yo tengo de AAB es paralelo a la parte de arriba del cuadrado, es decir, el segmento SD. Y yo podría entonces decir que siendo estos dos segmentos de la misma magnitud y paralelos, yo puedo entonces decir que son iguales estos segmentos. Si son iguales, yo puedo hacer la sustitución de AB por CD. Y entonces, donde vea AB, incluyo CD, que es lo que tengo en la ecuación número 2. Estando en la ecuación número 2, entonces,
yo puedo hacer la sustitución de lo que vale OA en la ecuación número 1 y decir que en lugar del cociente de OA entre OE es la diferencia que se tenía en la ecuación 2 entre el segmento OE. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es separar de nueva cuenta a esta fracción con denominador común que tiene dos elementos que se están sustrayendo. Lo voy a separar en dos elementos. Aquí está estos dos elementos ya por separado y después lo que voy a hacer es volver a multiplicar por un 1 a cada una de estas dos fracciones que se están restando. Aplico nuevamente propiedad conmutativa en el denominador para los dos elementos que se están sustrayendo. Y ahora sí, me voy sobre la ecuación 3. Y en esta ecuación 3 vamos a analizar en primera instancia el segmento OB entre OD. OB entre OD. Borro estos puntos para poner entonces OB entre OD. Vemos ya que lo que tenemos nosotros es el ángulo alfa, así que todo nos va a quedar en función de alfa, y es OB entre OD. El segmento de OAB es el adyacente y el segmento de OAD es la hipotenusa de este triángulo OBD. Por lo tanto, lo que tengo es cateto adyacente sobre hipotenusa y eso es el coseno del ángulo alfa, que es lo que tengo aquí. Así que ya llevamos la primera parte. Después, vámonos a la segunda fracción. OD entre OE. OD entre OE. Estamos ahora con el triángulo OD. OD entre OE. Si analizamos, ahora lo que tenemos es el ángulo beta. Y me dice OD, cateto adyacente, OE, la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa, nuevamente es el coseno, pero ahora del ángulo beta. Ya llevamos dos elementos. Ahora vámonos con CD entre ED. Segmento CD entre el segmento ED. Estamos ahora con el ángulo alfa. CD es cateto opuesto, ED es hipotenusa. Así que tenemos cateto opuesto entre hipotenusa aplicado al ángulo alfa y es seno de alfa. Nos hace falta un solo término, que sería ED entre OE. Estamos nuevamente en este triángulo. Y nos dice ED entre OE. Analizamos que del triángulo ODE tenemos al ángulo beta como referencia y lo que vamos a tener es segmento ED, que es cateto opuesto, entre segmento OE, que es la hipotenusa. ¿Sale? Así que tenemos cateto opuesto entre hipotenusa, ese es el seno del ángulo beta. Y con ello hemos demostrado la segunda identidad trigonométrica de coseno de alfa más beta, que es coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Ahora lo que vamos a hacer es traernos de los apuntes la parte de la tangente para que vean ustedes cómo es que se empieza a proceder algebraicamente. Y esta es netamente algebraica, no tiene que ver nada con las proyecciones geométricas que ya pusimos nosotros con anterioridad. Esto lo voy a manejar únicamente de forma algebraica. Yo sé que la tangente es la división de seno entre coseno, que es lo que dice aquí en las notas. Pero va a ser seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta, que ya lo habíamos nosotros calculado previamente. Así que si divido seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta, me da esta expresión que tengo a la derecha con las identidades trigonométricas en su cociente. Ahora, lo que voy a hacer es, de esta fracción que está marcada con las identidades trigonométricas, yo voy a multiplicar tanto numerador como denominador
Y si observamos nosotros esta parte de aquí de la identidad trigonométrica, el 1 que se tiene en el denominador nos da la idea de entre qué debemos multiplicar, que es lo que se está marcando aquí a la izquierda. Para no poner que multiplico todo por esto y después hacer la descomposición de fracciones, una hacia el numerador, otra hacia el denominador, voy a cambiarlo y voy a decir que voy a multiplicar esto por 1 entre coseno de alfa, coseno de beta, y lo mismo abajo. Es decir, todos los términos los voy a dividir entre coseno de alfa, coseno de beta. Eso es lo que estoy diciendo de manera coloquial. Matemáticamente digo que multiplico numerador y denominador por el inverso del coseno de alfa, coseno de beta. ¿Y esto en qué se convierte? Bueno, voy a hacer la multiplicación de esta fracción por cada uno de los términos. Y lo mismo en el denominador. Es decir, todos los términos los voy a dividir entre coseno de alfa, coseno de beta. Y vamos a ver si nos da espacio aquí. Esto va a ser igual a seno de alfa, coseno de beta, entre, voy a hacer un poquito más arriba la fracción, porque si no, no me va a caber. Primer término, seno de alfa, coseno de beta, entre lo que dijimos, coseno de alfa, coseno de beta. Después, más, voy en este punto, considero el segundo término, coseno de alfa, seno de beta, entre lo mismo, coseno de alfa, coseno de beta. Y para el denominador lo mismo, coseno de alfa, coseno de beta, lo divido entre coseno de alfa, coseno de beta, y después aquí está un menos, voy en esta parte, escribo el menos, seno de alfa, seno de beta, entre coseno de alfa, coseno de beta. Ahora, vamos a empezar a simplificar estas fracciones. Yo tengo coseno de beta entre coseno de beta, me da la unidad. Tengo coseno de alfa entre coseno de alfa, me da la unidad. Tengo coseno de alfa, coseno de beta entre coseno de alfa, coseno de beta, me da la unidad también. Y tengo aquí seno entre coseno y seno entre coseno que me dan tangentes de alfa y tangente de beta. Así que vamos a hacer la simplificación. Primer sumando, seno de alfa entre coseno de alfa. Eso sabemos nos da la tangente de alfa. Por 1, tangente de alfa, que sería este término de aquí. Después más, aquí tenemos el más, seno de beta entre coseno de beta. Eso me da tangente de beta, que es el término que tenemos aquí. Vámonos con el denominador. Ya habíamos visto que se cancelaban los términos y nos da la unidad, que es la misma unidad que tenemos aquí. Después menos seno de alfa, coseno de alfa, es tangente de alfa, y seno de beta entre coseno de beta es tangente de beta. Y con ello concluimos nosotros la identidad trigonométrica de tangente de alfa más beta. Sale multiplicando por el recíproco de coseno de alfa, coseno de beta, o bien de manera coloquial decimos dividiendo todo entre coseno de alfa, coseno de beta, cuando partimos nosotros de las dos identidades trigonométricas que habíamos calculado previamente. Y la tangente de alfa más beta entonces se convierte en tangente de alfa más tangente de beta entre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. ¿Alguna duda que se tenga? No. No, profe. No, creo que no. No, pero podría esperar 2 segunditos, es que estoy copiando todavía. No te preocupes, Gracias. de nada. Ahora, esto que nosotros estamos viendo aquí lo vamos a combinar o complementar con, con el concepto de funciones pares e impares, que veremos muy rápido. Las funciones pares van a ser únicamente el coseno y su inversa la secante. Quiere decir que hay una reflexión o simetría respecto al eje de las x. Eso se conoce como función par, y el coseno de teta será igual al coseno de menos teta y la secante de teta igual a la secante de menos teta.
Y esto ya lo vimos nosotros porque en primer y cuarto cuadrante el coseno y la secante tienen exactamente el mismo valor angular, y al reducir los ángulos al primer cuadrante, me quedaría, por ejemplo, que el coseno de 60 es igual al coseno de 300 grados, que sería el coseno de menos 60, y ambos son un medio. ¿Puedo cambiar de lámina, compañero? Estabas copiando, no sé si pueda rápidamente irme hacia los apuntes. Sí, profe, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, si me voy hacia la parte de los apuntes, donde están funciones pares e impares. Tengo las funciones pares e impares. A ver, aquí está. Es este cuadrito abajo. Me dice que las funciones pares son aquellas simétricas respecto al eje de las abscisas. Y estas son nada más el coseno de el ángulo y el seno del ángulo. Es decir, cuando yo tengo coseno de menos el ángulo es igual al coseno del ángulo, y lo mismo para la secante. La secante de menos el ángulo es la secante del ángulo. Y les decía, regreso hacia la parte de las notas. Si yo pongo las funciones pares, que me dice que nada más el coseno y la secante, yo puedo, de lo que sé en los cuadrantes, dar un valor angular de teta grados y menos teta grados y aplicarlo, por ejemplo, a la función cosenoidal, que es positivo, o a la secante, que es positiva, también en primer y cuarto cuadrante. Por lo tanto, si yo diera un ejemplo, perdón, y les dijera que el coseno de 60 es igual a coseno de menos 60 grados, podemos nosotros determinar rápidamente que esto es cierto, porque el coseno de menos 60 es igual al coseno de 300 grados. Así que el coseno de 300 tendrá que ser igual al coseno de 60. Y pues sí, yo sé que el coseno de 60 es un medio. El coseno de 300 es un medio, que es lo mismo que el coseno de menos 60, un medio. Por lo tanto, sí se cumple que coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Y lo mismo va a ocurrir para la secante. A esto se le conocen como funciones pares. Y nos vamos a quedar únicamente nosotros con la parte de que coseno de teta es igual a coseno de menos teta, en este caso. ¿Por qué? Porque yo voy a posteriormente utilizar esta expresión para sustituirla en las tres identidades trigonométricas que teníamos previamente. Ahora, funciones impares son el seno, su inversa la cosecante, la tangente y su inversa la cotangente. Pero aquí me dice que el seno de menos a es menos el seno de a. Vamos a ver si es cierto. Primero, escribimos que el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta. Y si damos un valor angular, por ejemplo, el seno de menos 30 grados, me dice que va a ser igual a menos el seno de 30. El seno de menos 30 es el seno de 360 menos 30, que es 330 grados. Me dice que es menos el seno de 30 vale un medio. Seno de 330 grados, ¿cuánto vale? Menos un medio. Por lo tanto, sí se cumple esta igualdad de que seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Eso aplica también para la inversa del seno, que es la cosecante, y para la tangente y cotangente. Ahorita me voy a quedar únicamente con la parte algebraica de que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora para terminar con la parte de las identidades trigonométricas, pero en este caso de la diferencia de ángulos en las funciones seno, coseno y tangente, es, voy a tomar esta identidad trigonométrica, seno de alfa más beta,
Y lo que voy a hacer en primera instancia es hacer la modificación para escribir seno de alfa menos beta, considerando una suma de ángulos con uno de los valores angulares como su inverso aditivo, es decir, seno de alfa más menos beta es seno de alfa menos beta. Y voy a estar utilizando esta estructura porque yo ya tengo seno de alfa más beta, es decir, la suma de valores angulares en la función senoidal. Ahora, donde vea yo beta, voy a cambiarlo por menos beta y voy a tomar el concepto de funciones pares impares que acabamos de ver para hacer la simplificación. Así que seno de alfa menos beta va a ser igual a seno de alfa por coseno. Estoy tomando la identidad trigonométrica y aquí ya veo beta. En lugar de beta sustituyo menos beta, coseno de menos beta, más coseno de alfa, seno, y lo mismo, veo beta, escribo menos beta, seno de menos beta. Aplico el concepto de funciones pares e impares, coseno de menos beta. Observo en la parte superior y yo sé que coseno de menos el ángulo es coseno del ángulo, es decir, simplemente quito el signo negativo del ángulo y queda lo mismo. Así que aquí me va a quedar coseno de beta. Y ahora, en el segundo sumando, en la parte final, tengo seno de menos beta. Y yo sé que seno de menos el ángulo es menos el seno del ángulo. Así que aquí me va a quedar menos el seno de beta. Sigo entonces con seno de alfa menos beta. Va a ser igual a seno de alfa, coseno de beta, y después más el coseno de alfa, que multiplica a menos el seno de beta. Realizo la multiplicación de estos dos factores del segundo sumando, más por menos me va a dar menos, así que esto se simplifica a que el seno de alfa menos beta va a ser igual a seno de alfa coseno de beta menos el coseno de alfa seno de beta. Es decir, cuando se tiene la diferencia en los ángulos en una función senoidal, pues se cambia el signo más por el signo menos de estos productos. Vamos a hacer lo mismo para el coseno. El coseno de alfa más beta, lo mismo. Voy ahora a determinar coseno de alfa más menos beta. Donde vea yo beta, escribo menos beta. Así que esto va a ser igual a coseno de alfa coseno de menos beta menos seno de alfa seno de menos beta. Nuevamente, coseno de menos beta, sé que es coseno de beta. Y seno de menos beta, sé que es menos el seno de beta. Así que esto va a ser igual a coseno de alfa coseno de beta menos el seno de alfa, que multiplica a menos el seno de beta. Y menos por menos me da más, así que va a cambiar el signo del segundo sumando a positivo, del segundo término a positivo, y voy a escribir entonces de manera final que el coseno de alfa menos beta, el primer producto quedó exactamente igual, coseno de alfa, coseno de beta. Después vimos que menos por menos era más seno de alfa, seno de beta. Cambia el signo de menos a más cuando se tiene una diferencia. Observar que van los signos al revés para el coseno. Si es menos, aquí es más. Y lo que teníamos en la suma de ángulos, si era más, tenemos una diferencia. ¿Sale? Van al revés los signos. En la función senoidal, ahí sí van, si es positivo, se toma el positivo. Y si es negativo, se toma el negativo también de los productos. Bueno, esto es una mnemotecnia nada más para que recuerden las identidades trigonométricas. Y finalmente, para la tangente,
Voy a hacer lo mismo. La tangente de alfa más menos beta, donde vea beta escribo menos beta, sería tangente de alfa más la tangente de menos beta. Y aquí en la parte superior, nada más para recordar, también es función impar. Entonces la tangente de menos el ángulo va a ser igual a menos la tangente del ángulo. Así que continúo con la identidad. Tangente de alfa más tangente de menos beta entre 1 menos tangente de alfa, tangente menos beta. Así que esto va a ser igual a la tangente de alfa más menos la tangente de beta, por ser función impar, dividido entre 1 menos tangente de alfa por menos la tangente de beta. Hago la multiplicación en signos. En el numerador me queda más por menos, que es menos. Así que esto es igual. ¿Alguien habló? Se metió interferencia entonces. Les decía que más por menos en el numerador me da menos. Y me queda entonces que la tangente de alfa menos beta va a ser igual a la tangente de alfa. Más por menos es menos la tangente de beta. Todo esto dividido entre 1. Y menos por menos me va a dar más. 1 más tangente de alfa, tangente de beta. Y nuevamente cambian en signos. Si es negativo la diferencia de ángulos que tengo yo, va a ser negativo también ahora en el numerador. Si era positivo, se conservan en el numerador. Y hay un cambio de signos en el denominador. ¿Sale? Así es como hemos demostrado ya también la diferencia de ángulos en funciones seno, coseno y tangente. ¿Alguna duda? No. Vamos a resolver 3 ejercicios muy sencillos entonces, que tienen que ver con uno de los exámenes que tienen que hacer ustedes de la plataforma virtual. Vamos a tener suma y diferencia de ángulos que nos van a dar otros ángulos diferentes a los de 30, 45 y 60 que hemos estado acostumbrados a manejar. Ahora voy a tener sumas y diferencias de 30, 45 y 60 y sus múltiplos. Y esos valores angulares son los que ustedes van a ver en el examen o en los exámenes de la plataforma virtual, ¿sale? Vamos a tener aquí como referencia rápida a las identidades trigonométricas para el desarrollo de los 3 ejercicios y que no quede duda de lo que estamos haciendo. Los voy a poner en la parte superior. Y vamos a empezar con 3 ejercicios. Esto lo vamos a ver de manera muy rápida. Son ejercicios sencillos. Simplemente tienen que tomar en consideración algunas cosas para poder expresar los resultados de manera correcta y que esto sea calificado de manera correcta también por la plataforma. Y además de que ustedes sepan operar esto correctamente. Si yo tengo, por ejemplo, el seno de 75 grados. Puedo expresar esto como la suma de 30 más 45. Esos son 75 grados y por lo tanto aplicar la primera identidad trigonométrica. Así que el seno de 75 grados se convierte en el seno de, a esto voy a llamar alfa, y a 45 grados voy a llamar beta. Así que donde vea alfa sustituyo 30 grados en la identidad trigonométrica, donde vea beta sustituyo 45 grados. Se convierte en seno de 30, coseno de 45 grados, más el coseno de alfa, que son 30 grados, por el seno de beta, que son 45 grados. Y esto ya lo sabemos hacer, por eso estuvimos practicando bastante en la trigonometría, para saber que seno de 30 es 1/2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, más
el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Multiplicamos las fracciones, numerador por numerador, 1 por raíz de 2, raíz de 2, denominador 2 por 2, 4. Lo mismo para la segunda fracción, raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6, entre 2 por 2, 4. Ponemos denominador común y esto me da raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Bueno, así van a encontrar ustedes estructuras de radicales sumándose en el numerador, divididos entre un denominador que es entero, para las funciones seno y coseno. Es lo que van a encontrar ustedes en la plataforma, ¿sale? Voy a hacer ahora un segundo ejercicio. Profe, Sí, ¿y qué pasa cuando no son múltiplos de 5? O sea, cuando no terminan en 0 o en 5. se pueden obtener de todas formas. Ahorita no se me viene ningún ejemplo Con este. a O la sea, mente. 62. Raíz de 62. Ya no te entendí. Pues ¿Dónde raíz de perdón, seno, 62? seno de 62 grados, pongamos. Ah, no. Mira, el objetivo, ya entendí tu pregunta. El objetivo de la aplicación directa de estas identidades trigonométricas es que tú puedas obtener a través de los ángulos de 30, 45 y 60 y sus múltiplos, a través de la suma y diferencia de esos ángulos, distintos valores angulares para que sigas tú creciendo tu universo de valores que puedas calcular a mano, por decirlo así. Ah, Y lo que vas a tener siempre van a ser proyecciones de 30, 45 y 60 sumadas y restadas y los múltiplos también sumados y restados. ¿Sale? sale, gracias, profe. Ah, De otra nada. pregunta, profe. Sí. Si tenemos, o sea, en vez de 75 que está en el primer cuadrante, no sé, uno más grande, como de 125, igual, o sea, hacemos lo mismo, pero se respetan los signos de los cuadrantes propios. Exacto. Ahorita lo vamos a hacer para la tangente si quieres. Ah, va, ¿Vale? perfecto. Vamos a considerar ahora en un segundo ejercicio coseno de 15 grados. Ya vimos una suma, ahora vamos a ver una diferencia. Esto va a ser igual al coseno de 45 menos 30. Eso me dan 15 grados. Así que donde vea yo alfa, sustituyo 45. Donde vea beta, sustituyo 30 grados. Y es coseno de alfa menos beta. Por lo tanto, aquí hay que cambiar el signo, alfa menos beta, y aquí hay que cambiar el signo a positivo, que era lo que ya habíamos demostrado con anterioridad. Así que esto es coseno de 45 por el coseno de 30. Ahora en lugar de escribir menos, escribo más. Seno de 45, seno de 30. Realizo la simplificación. Está entrando un compañero o compañera aquí a la clase. Vamos a darle entrada. Continúo. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Más seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. Seno de 30, un medio. Así que esto se convierte nuevamente en la multiplicación de fracciones. Raíz de 6 sobre 4, primer sumando, más raíz de 2 sobre 4, segundo sumando. Ahora, pregunta, bueno, vamos a poner de una vez el denominador común. ¿Alguien me puede decir por qué da lo mismo el seno de 75 que el coseno de 15? Porque pues es prácticamente el mismo ángulo, porque si a 90 le restáramos 75, daría 15 y eso sería el valor del coseno. Y Son ángulos viceversa. complementarios. Ajá. Ajá, son ángulos complementarios. Eso. Esa es la Exacto, para palabra que estaba funciones buscando. complementarias. Y este fue Adolfo, ¿verdad? Quien estuvo hablando ahorita. Sí, profe. A ver, Adolfo, esto lo podemos hacer también con valores que ya tenemos conocidos previamente. Por ejemplo, seno de 30 y coseno del ángulo complementario a 90 grados, que son 60. ¿Sale? Seno de 30 y coseno de 60. ¿Cuánto valen? Seno de 30 es igual a un medio, profe. Y coseno de 60 es igual a un medio también. Exacto. Es lo mismo. Son ángulos Magia. complementarios a 90 grados y funciones seno y coseno con ángulos complementarios. Los resultados son idénticos. Es por ello, entonces, que así ya lo tenemos nosotros en este ejercicio, que me da exactamente lo mismo el seno de 75 que el coseno de 15. Y esto aplica para cualquier valor angular. Si yo pusiera el seno de 10, sería igual a ¿qué coseno?
Al coseno de 80. 80. Exacto. ¿Sale? Y así, para cualquier valor angular, Ah, funciones seno y coseno se nice. complementan y dan los mismos valores. Ahora, esto, igual si ustedes lo pueden deducir así en lo que hagan de este examen en las notas que ustedes van a subir como evidencia a Google Classroom, pues pueden poner así tal cual la conclusión. Bueno, yo ya calculé el seno de 75, me pides el coseno de 15, sé que son ángulos complementarios, para la función cosenoidal me va a dar exactamente lo mismo que el seno de 75 y si ustedes lo concluyen así, es más que suficiente, ¿sale? Es un análisis que estamos haciendo y es algo que implica un razonamiento y que lo voy a tomar como válido también para la solución de este examen en la plataforma virtual y en las notas que suban como evidencia Classroom. Vámonos con un... Maestro, una Sí, pregunta al respecto de eso. Lo que pasa dime, es que Cosette. en un examen hice 2 intentos. Entonces, ¿tengo que poner los ejercicios de los 2 intentos? No, ahí dice en la explicación del examen que se toma nada más la mayor de las calificaciones. Si Ok. sí, ahí viene la explicación de lo que tienen que subir. Viene una serie de pasos o explicación de lo que se tiene que hacer, cómo hacer, para que no quede lugar a duda de qué hacer y cómo hacerlo. Rápidamente lo pongo y regreso. Nada más para no confundirme, profe. Sí, Este de aquí se puede entregar hasta el 16 de octubre, ¿verdad? exacto. La próxima Ah, semana, aquí está marcada la fecha, la estoy señalando. y ahí solo tenemos que poner las evidencias. Exacto, son solo las evidencias. Gracias. Obviamente en la plataforma yo voy a revisar que ya esté subido también y ahí van a estar las calificaciones, porque también la plataforma se cierra el 16 de octubre en el primer capítulo. Ahora, observen que aquí vienen las especificaciones de lo que tienen que subir como trabajo y dice, genera un documento en formato PDF que contenga todos los ejercicios de la plataforma virtual que se resolvieron en el capítulo 1 de trigonometría. Se van a omitir los exámenes 1.1, 1.2 y 1.3. Si se realiza más de un intento por examen, solo digitalizar el examen de mayor calificación. Se pueden entregar escritos a mano o en computadora. En el punto 3, si se digitalizan ejercicios a mano, debe estar con buena caligrafía, deben ser legibles, la foto debe estar nítida. No se van a revisar trabajos que no cumplan con esta característica. En el punto 4, debe incluirse siempre el procedimiento del resultado, es decir, no se vale que pongan el puro resultado. Y el archivo, en el punto 5, deberá nombrarse apellido paterno, guión bajo, apellido materno, guión bajo, nombres, guión bajo 1 para saber que es del primer capítulo. Y aquí están los criterios de evaluación para que no quede duda tampoco. Además de ello, se debe incluir siempre una carátula. Aquí les pongo un ejemplo de carátula. Ustedes pongan la carátula que a ustedes les convenga o les guste. Simplemente lo que yo busco es que se tengan sus datos completos, su nombre, número de cuenta, qué ejercicios van a entregar, la asignatura, el número de grupo, el nombre de la carrera, fecha de entrega. Son los datos que yo le estoy pidiendo como datos mínimos. Si alguien quiere poner algún otro adelante, pero estos son los mínimos que debe tener la carátula. Si la quieren adornar, ponerle los escudos de la universidad, de la facultad, bueno, eso ya queda a gusto y criterio de ustedes. Bueno. Ajá, pero en la calificación del examen sí es el promedio de los 3 o 2 o los Sí, intentos que ahí hagamos. sí, y eso es lo que vas a obtener. Como evidencia, subes uno nada más, digitalizado. Ah, ok. Profe, ay, Sí, perdón. sí. Ahorita que sacaron el examen, yo tengo una duda. Es que estaba haciendo pues uno Ajá. y para los valores, por ejemplo, de seno de 45, yo había tomado valores de raíz de 2 sobre 2. Usted nos recomienda que, y me la había puesto mal porque me había dicho que era 1 sobre raíz de 2. No te Ahí, preocupes. Si ese es el ok, tipo de error que te marca, nada más señala el ejercicio ok. y yo lo reviso. ¿Sí sabes cómo señalarlo? Cuando lo estoy haciendo, ¿no? O sea, cuando lo hago ahí lo tengo que marcar. Sí, tiene una banderita. Voy rápidamente a mostrarte. Sí, creo que sí sé cómo hacerlos, pero cuando lo hice, pues no sabía que me le iba a poner mal, pero para los otros la señalo, ¿no? Sí, de todas maneras me puedes tú mandar correo electrónico diciéndome, no sé, en el examen 1.4 me marcó un error. Señalen ustedes nada más lo que consideran como error o lo que se les marcó como error. Aquí en la parte de la tarjetita gris de la izquierda dice marcar pregunta. Si tú le das clic ahí, pone una banderita en rojo y a la derecha observa que en la navegación por el cuestionario se tiene también ya marcado con un triángulo en la esquina superior derecha en rojo también.
Eso me indica a mí que hay una pregunta que tengo que revisar. Está marcada y yo la reviso, ¿sale? Ok, muchísimas gracias, profe. A ti, gracias a ti, Fernanda. Vamos a ver ahora. Profe, al finalizar cada uno punto y tantos nos dice cuánto sacamos. Sí, cuando le das tú finalizar el intento, ahí te dice, ¿estás seguro de que lo quieres enviar? Sí, lo envías y ya Bonita te dice cara. cuál es la calificación que Ok. sacaste. Tienes máximo 3 intentos y te promedia los intentos para obtener la calificación del parcial. Ah, ok, gracias. Sale, Gustavo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profesor, perdón, es que a mí me sacó y acabo de volver a entrar. No sé si podría ayudarme explicando rápidamente el procedimiento de arriba, bueno, de lo que está en la pantalla, porque me sacó y apenas entré otra vez. ¿De arriba quiere decir seno y coseno? ¿O Sí, nada por más uno de los favor. dos? Sí. Estoy poniendo como ejemplos seno de 75 y coseno de 15. Y para ello, ¿sí viste la parte de la demostración de las identidades trigonométricas? Sí, sí lo vi. Ok, ya las tengo yo aquí como referencia en la parte superior. Seno de 75 lo voy a descomponer en 30 más 45 para tomar la suma de ángulos en la función senoidal. Así que donde yo vea 30, donde vea alfa voy a sustituir 30 en la primera posición y en la segunda posición voy a sustituir 45 grados. Así que esto se convierte en seno de 30, coseno de 45 más coseno de 30, seno de 45, que es lo que te está marcando la identidad trigonométrica, pero haciendo la sustitución de los valores 30 y 45. Ahora, estos valores ya los puedes determinar tú. Seno de 30 es 1/2, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 30 raíz de 2 sobre 2 y seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Multiplicas tú las fracciones. 1 por raíz de 2 te da raíz de 2, 2 por 2 te da 4, escribes raíz de 2 sobre 4, y después raíz de 3 por raíz de 2 te da raíz de 6, entre 2 por 2, 4. Pones denominador común y te da raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Lo mismo para el coseno de 15, es una diferencia de 45 menos 30, donde veas 45 es en la parte de alfa en la identidad trigonométrica y donde veas beta sustituyes los 30 grados. Así que te queda coseno de alfa, coseno de beta, que es coseno de 45 por coseno de 30, más seno de alfa, seno de beta, que es seno de 45, seno de 30. Nuevamente, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, seno de 45, raíz de 2 sobre 2 y seno de 30, 1/2. Haces la multiplicación y te queda raíz de 6 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4, que es la multiplicación de las segundas fracciones. Pones denominador común y te queda raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la tangente. La tangente de 105 grados, hace rato Cosette me parecía preguntaba, ¿qué pasaba si estábamos en otro cuadrante? Bueno, aquí estamos a los 105 grados, estamos en el segundo cuadrante y se tiene que hacer la consideración de signos en el segundo cuadrante. Sin embargo, cuando haces la descomposición de los valores angulares, te queda reducido al primer cuadrante nuevamente. Así que esto sería igual a tangente de alfa, es decir, tangente de 60, más tangente de beta, que es tangente de 45, dividido entre 1 menos tangente de alfa, que es tangente de 60, por tangente de 45. Simplifico, tangente de 60 es raíz de 3, tangente de 45 es 1, dividido entre 1 menos tangente de 60, que es raíz de 3, por tangente de 45, que es 1. Raíz de 3 por 1 me da raíz de 3. Ahora, en los ejercicios donde se involucra la tangente en la plataforma virtual para este examen, lo que tienen que entregar es el enunciado resuelto ya, pero racionalizado. Es decir, este ejercicio tienen que racionalizarlo todavía. Esta respuesta no es válida todavía, ya que hay que quitar la raíz del denominador. Por lo tanto, tendrán que multiplicar ustedes por el conjugado de 1 menos raíz de 3, que es 1 más raíz de 3. El conjugado se obtiene cambiando el signo a la componente irracional. Así que esto va a ser igual a, si se dan cuenta en el numerador, tengo 1 más raíz de 3 y 1 más raíz de 3, que es 1 más raíz de 3 al cuadrado. En el denominador tengo yo diferencia de cuadrados, porque son los binomios conjugados los que estoy multiplicando. 1 más menos raíz de 3 se están multiplicando, así que da 1 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, que es la diferencia de cuadrados.
Arriba tengo un binomio al cuadrado, que es cuadrado el primero, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado el segundo. Denominador tengo 1 al cuadrado, que es 1, menos raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Así que continúo en el siguiente renglón. Esto va a ser igual a, simplifico, numerador 1 más 3, 4, más 2 veces la raíz de 3, entre 1 menos 3, menos 2. Simplifico, todo es divisible entre menos 2, así que 4 entre menos 2 me da menos 2, más 2 raíz de 3 entre menos 2 me da menos raíz de 3, que es el resultado que tendrían que entregar ustedes en la plataforma. ¿Alguna duda? Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, no es 105? O sea, es un número más grande que no terminen en el primer cuadro. Haces la descomposición de todas formas y siempre lo puedes llevar hacia el primer cuadrante. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver la Una plataforma pregunta. rápidamente. Entonces, al descomponerlo, ya no tomamos en cuenta el signo de en qué cuadrante está, sino que hacemos la operación normal como si estuviera en el primer cuadrante y eso nos lo va a dar. Te lo está dando la identidad. Ahí ya van implícitos los signos. Y tú estás haciendo la descomposición haciendo uso de dos valores angulares que sumados o restados te den el valor que te están pidiendo a ti. Vamos a ver si hay algún ejercicio aquí en la parte de identidades trigonométricas. Sí. Yo tengo una pregunta. Yo en los exámenes me salió una de tangente de 255 y lo que hice fue restarle a 255 180 y me quedó tangente de 75. Y Pero ya, la tangente 75 la tienes que trabajar como de 30 más 45. ajá, eso hice. Y al final me quedaron dudas con los signos porque hice lo mismo de los cuadrados y así que acaba de hacer usted. Y me Ajá. salió lo mismo que nos salió ahorita, pero no sé en qué me equivoqué. No lo sé, si gustas mandarme tu procedimiento, pero tiene que dar exactamente lo mismo sin importar el camino que se tome si es algebraicamente correcto lo que estás haciendo tú, Samantha. Ok, gracias, profe. Miren, de nada, aquí por ejemplo ya nos salió uno, seno de 345 grados. Los dos valores que se consideren pueden ser valores diferentes a los que yo voy a tomar. El chiste es que se proceda correctamente respecto al uso de la identidad trigonométrica para poder llegar al mismo resultado, que sea un resultado válido. Vamos a hacer el seno de 345. ¿Qué valores se les ocurren? Pues el más inmediato, ¿no? Que es 270, que ese ya lo sabemos. Pero tienes que considerar dos valores. Podría A ser el 270, ¿qué le vas a hacer? Sí. Más 270 más 75. 75. Y ya el Ajá. 75 es 30 más 45. Sí, pero ahí tienes una doble descomposición. Yo lo que busco es que queden 45 aquí menos 30. valores que ya tengamos como conocidos. 300. 300. Ok. No queremos dobles descomposiciones. No, para que quede lo más sencillo. Digo, se 300 puede más hacer. 45. Sí, ¿quién fue? Perdón. 300 más 45. Yo, Cosette. Cosette. Ah, ¿Fuiste tú, Ajá. ¿verdad, Cosette? sí, correcto. Sí, es que de repente me cuesta trabajo ver qué microfonito es el que se está activando. Estos sí los tengo yo como conocidos. No sé si estén de acuerdo. Ambos son rápidamente, se pueden obtener rápidamente. Bueno, aplico la identidad trigonométrica. Seno de alfa me dice coseno de beta. Así que es seno de 300 por el coseno de 45 grados más coseno de 300 grados seno de 45. Ahora, seno de 300 y coseno de 300 son los valores que quedan en un cuadrante superior a el primero. Pero de todas formas, esta reducción ya la hemos hecho una infinidad de veces y es algo que no les debe costar trabajo. El seno de 300 es menos el seno de 60. El coseno de 300 es positivo en el cuarto cuadrante y es el coseno de 60 grados. Así que
El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, pero negativo, menos raíz de 3 sobre 2, por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, más el coseno de 60, que es un medio, por el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y esto me da entonces menos raíz de 6 sobre 4, más raíz de 2 sobre 4. Y esto va a ser igual entonces a raíz de 2 menos raíz de 6 sobre 4. Si se dan cuenta, se parecen las fracciones, nada más que en lugar de tener una suma, tenemos una diferencia de raíz de 2 con raíz de 6. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, ¿Puedes profe, volver igual a pudo... repetir la razón? Ay, bueno, tú primero. No, primero tú, ¿qué quieres? Ah, es que quería que volviera a repetir la razonalización. ¿En el ejercicio la tangente o dónde, Frida? Bueno, en todo el ejercicio. O sea, Pero- quería que repitiera al final, pero si puede repetirlo todo, está bien. ¿Pero qué es todo? Es que mira, racionalización hice únicamente en la parte de la tangente. Multiplicación de fracciones, no sé si te refieres a eso sí lo hice en los ejercicios, en todos. No sé a qué te refieres. Ah, perdona. Bueno, me expliqué mal. O sea, puede volver a repetir la parte donde hace que el seno de 300 grados sea el seno de 60 grados. Ah, ok. Esto tiene que ver con lo que ya habíamos nosotros estudiado de las funciones trigonométricas reducidas al primer cuadrante. 300 grados está en el cuarto cuadrante con una proyección de 60 grados. Y tienes que fijarte también cuál es el signo de la función senoidal en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el seno es negativo. Así que el seno de 300 se convierte en menos el seno de 60 grados. Hacemos lo mismo para el coseno. El coseno se encuentra igual en el cuarto cuadrante, siguen siendo 60 grados el valor de proyección, pero el coseno es positivo en el cuarto cuadrante, así que el coseno de 300 grados es igual al coseno de 60. Es por ello que aquí escribo menos seno de 60 y coseno de 60. Ahora estos valores ya los tenemos de manera inmediata con la tabla o con los triángulos. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, pero negativo. Y coseno de 60 es un medio. Que son los Entonces, valores que estoy simplificando de 300 grados, ¿sale? entonces lo que usted está utilizando se podría decir que son los valores del seno de menos el seno de 60 y el coseno de 60 y ya no está utilizando el seno de 300 ni el coseno de 300. Es lo mismo que hicimos en ejercicios anteriores. Siempre las funciones son periódicas y siempre puedes reducirlo tú a valores de 30, 45 y 60 con los signos de la función trigonométrica en los distintos cuadrantes. Y es lo que siempre vamos a buscar, reducirlo a valores ¿Sí? de... Sí, si te das los cuenta en valores todos los 60. ejercicios que hemos hecho, que ya llevamos 3 en el quiz al respecto, son relacionados con lo mismo. Las funciones trigonométricas reducidas al primer cuadrante y con los signos de la función trigonométrica en el cuadrante en turno. Ok. Siempre va a ser igual, ¿sale, Frida? Sí, es que esa era mi duda. Sale, vale, no te preocupes. ¿Quién más? Profesor, Sí, escucho. Si hubiera podido hacer 360 y 15. Sí, Bueno, pero 360 nuevamente menos 15. 15 grados no lo tienes como valor inmediato, ¿no? Tendrías que obtenerlo como una diferencia 45 menos 30. Ah, bueno, sí es cierto. Ujú, hay que buscar Sí, que sean gracias. valores ya conocidos para no iterar dos veces, si no van a tener que estar iterando ahí. Sí, ¿Alguien sí. más? Gracias. De nada. O sea, si desde un principio hubiéramos puesto seno es menos 60 grados más, o sea, podría quedar menos 60 grados más 45. ¿En dónde? En el último, o sea, lo de que 300 sería equivalente al ángulo de 60 grados. ¿Se podría poner algo así, como 45 menos 60 y llegar a lo mismo? Sí, es correcto. Muy buena observación. 300 es menos 60. Si tú pones el menos 60, pues estás haciendo exactamente lo mismo. Son 345 grados. Estaría ahí marcado como menos 15 grados, pero da lo mismo. Tienes que llegar al mismo resultado. Muy buena observación. Gracias, profesor. De nada, Itzi. ¿Quién más? Bueno, si ya no hay dudas, entonces, les pido nada más, por favor, repasen lo que hemos visto con anterioridad para poder ir un poquito más rápido. Esta parte que preguntaban
de la consideración de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, reduciendo el ángulo al primer cuadrante con la consideración de signos, analícenlo, lo hemos visto a lo largo de todos los ejercicios, así que es importante que lo tengan ustedes a la mano. El día del examen, cuando yo les haga el examen correspondiente a trigonometría y números reales, pues van a venir ejercicios de este tipo, donde ustedes tendrán que reducir al primer cuadrante con la consideración en signo para resolver algunos ejercicios prácticos. Y recuerden, se los vuelvo a repetir, los exámenes los van a tomar de la plataforma virtual, por lo tanto voy a tener un banco de reactivos grande que me permita que los exámenes de todos y cada uno de ustedes sean diferentes, para que entonces ustedes se dediquen a estudiar, a aplicar el concepto, conocimiento de lo que se vio y a resolver el examen desde casa sin que los exámenes sean idénticos, porque luego pues, se tiende a copiar. Así no van a poder copiar y se van a dedicar ustedes a resolver lo suyo y a dedicarse sobre todo a la aplicación de los conceptos que hemos visto. No me interesa tanto el que ustedes se aprendan que el seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta, sino que ustedes sepan aplicarlo esto en la solución de problemas. Nosotros vamos a comenzar en la próxima sesión con este tipo de ejercicios de demostraciones. Voy a hacer 2 o 3 de ellos. Les dejaré a ustedes que hagan en casa el resto de los mismos, por si tienen alguna duda que me lo vayan diciendo. Y posteriormente el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a estar haciendo algunos ejercicios en el Quizzes para el teorema de Pitágoras. Y posteriormente a teorema de Pitágoras veremos rápidamente conversión de grados a radianes y viceversa. Y entraremos ya con la parte de aplicación, que son los ejercicios más fuertes y que también podrán venir en el examen. Ley de senos y cosenos, y además de ello, ecuaciones trigonométricas, que es lo que nos haría falta en el capítulo para poder darle conclusión. ¿Alguna duda hasta aquí? No, creo que no. No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. nos quedan todavía 4 minutos. Vamos a empezar con un ejercicio de demostración. Cuando se tiene un ángulo que no es numérico, y comenzamos con esto también el lunes para recordar y reafirmar, voy a tomar el ejercicio número 1. Y rápidamente voy a hacer la demostración. Cuando se piden hacer demostraciones, uno de los lados se deja exactamente igual, que en este caso es el menor de los lados, el de secante de menos a, no lo voy a tocar y voy a estar haciendo el desarrollo y simplificación del lado izquierdo. Seno de menos a, ya vimos, es función impar, es lo mismo que menos el seno de a. Tangente de menos a es función impar menos tangente de a. Más coseno de menos a, función par, coseno de a. Y es igual a la secante de menos a. Hago la multiplicación de seno por tangente, negativas ambas, menos por menos me va a dar más, así que esto se convierte en seno de a por la tangente de a, que es seno de a entre coseno de a. Más el coseno de a igual a la secante de menos a. Hago la simplificación del término de la izquierda. Multiplico las fracciones, seno de a por seno de a entre coseno de a, me da seno cuadrado de a, sobre coseno de a, más coseno de a, igual a la secante de menos a. Pongo denominador común. Todo me va a quedar dividido entre coseno de a. Primer sumando es seno cuadrado de a. Después, coseno por coseno me da coseno cuadrado de a, así que en el segundo sumando voy a tener más coseno cuadrado de a. Y esto es igual a la secante de menos a. Seno cuadrado más coseno cuadrado es una identidad trigonométrica pitagórica, por lo tanto es 1. 1 sobre el coseno de a me dice que es igual a la secante de menos a. 1 entre el coseno es la inversa del coseno, que es la secante. Así que la secante de a me dice que es igual a la secante de menos a. Y sabemos esto es cierto porque es una función par. Así que voy a poner como la secante es función par,
Por lo tanto, queda esto demostrado. Es decir, que se cumple la igualdad de que el seno de menos a por tangente de menos a más coseno de menos a es igual a la secante de menos a. ¿Sale? Nos queda menos de un minuto. Este tipo de ejercicios son con los cuales vamos a iniciar nosotros en la próxima sesión. Voy a resolver ejercicios 2 y 3 si gustan, y ahí me plantean las dudas que se tengan de esos 3 primeros ejercicios, y a ustedes les quedaría de tarea en casa, no para entregar, sino para que ustedes lo hagan y les salgan dudas, el resto de los ejercicios del 4 al 10, y si tienen alguna duda me dicen, ¿sale? A partir de la próxima sesión comenzamos con esto. Muchísimas gracias, jóvenes, que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes a primera hora. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, profesor. Adiós. Gracias, bye, bonito día. Gracias. Gracias, profe. Bonito día. Igualmente, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Al no realizar el 1.1, 1.2 y 1.3, el promedio de trigonometría